Hola, buenos días. En este video continuamos con el tema de torsión. En esta ocasión, en lo referente a la deformación torsional o ángulo de torsión, que habíamos mencionado anteriormente, pero todavía no habíamos abordado este tema. Habíamos comentado que en un elemento que está sometido a torsión, vamos a tener una cierta deformación. Justamente esta torsión tiende a provocar un giro y si esta parte del elemento está fija, pues eso se va a reflejar como un ángulo de torsión. Entonces, para calcular el ángulo de torsión, pues simplemente es la multiplicación de la torsión por la longitud entre el momento polar de inercia y una propiedad que se llama el módulo de elasticidad cortante, esta G. Este módulo de elasticidad cortante pues es el equivalente del módulo de Young o el módulo de elasticidad que habíamos visto para la deformación axial. De hecho, podríamos hacer un símil entre esta fórmula y la de la deformación axial, que habíamos puesto así con una letra delta, y en este caso era la fuerza por la longitud entre el módulo de elasticidad por el área. Entonces podríamos decir que es un equivalente exacto. En este caso es deformación axial y en este es deformación torsional o ángulo de torsión. Entonces pueden ver, en lugar de la fuerza, pues tenemos la torsión. La longitud aquí sí es exactamente igual. En lugar del módulo de elasticidad, ahora vamos a tener el módulo de elasticidad cortante, que pues también es una propiedad del material. O sea, cada material tiene una G distinta, un módulo de elasticidad cortante distinto. Y aquí tenemos una propiedad geométrica, que es el área. Y aquí también tenemos una propiedad geométrica, que es el momento polar de inercia, y que habíamos comentado. En cuanto a las unidades, la fórmula nos va a dar radianes. En el sistema internacional, pues tendríamos Newton por metro para la torsión, metros para la longitud. El momento polar de inercia pues es metros a la cuarta, y el módulo de elasticidad cortante se expresa en unidades de tensión y de esfuerzo. Entonces Newton sobre metro cuadrado. De tal manera que aquí se cancela este 4 y nos queda un 2 con este, y nos queda Newton por metro cuadrado y arriba Newton por metro cuadrado. Aparentemente nos queda adimensional, pero como estamos hablando de un ángulo, esto pues se expresa en radianes. Si recuerdan, habíamos comentado que un radián pues, es una medida de angular. Entonces el radián es una longitud de un segmento de arco, que podríamos decir que es este segmento, podríamos tomar como ejemplo, dividido entre el radio. Entonces estamos dividiendo una longitud entre otra longitud, y los radianes, o sea, es la longitud de arco entre el radio, y esta longitud pues es una longitud lineal, podríamos decir metros sobre metros, y así se expresa el radian. De tal manera que cuando aquí nos queda aparentemente sin unidades, pero estamos hablando de ángulos, pues equivale a radianes. Ahora, solo para recordar la conversión, en una circunferencia tenemos 2 pi radianes, o sea, en una circunferencia hay 6.28 radios. Entonces tenemos 2 pi radianes, y esto equivale a 360 grados. De tal manera que un radian es 360 entre 2 pi, y esto lo podemos redondear a 57.3 grados para un radian. Y esas serán nuestras unidades de conversión. Cuando nos dé este resultado en radianes y lo tengamos que expresar a grados, pues multiplicamos por 57.3. Ahora, en cuanto al valor de G, pues este también se obtiene de tablas. Tenemos aquí en el capítulo 4 la tabla 4.3, que es el módulo de elasticidad cortante de diferentes materiales. Pues es digamos, es solo una selección para aceros aleados, aceros inoxidables, un aluminio, el 6061. Entonces, estos son los materiales que tenemos disponibles. Bueno, y en cuanto al ángulo de torsión,
pues esta parte es importante porque también una pieza de una máquina que está sometida a una torsión y que excede un cierto ángulo de torsión, pues puede tener un mal funcionamiento. Las situaciones que se pueden presentar pueden estar relacionadas con la vibración, con el ruido. Entonces, para esto pues se tienen ciertas recomendaciones de cuánto es el ángulo de torsión máximo, que es la tabla 4.2. Entonces, en este ángulo de torsión lo tenemos expresados en grados por pulgada o radianes por metro. Tomemos el caso más general, parte de una máquina en general, que es la especificación, digamos, más generosa, más amplia, menos estricta, según lo queramos ver. Aquí nos dice que si lo vemos en radianes por metro, podemos estar en un rango de 6.9 por 10 a la menos 4 radianes por un metro. O sea, si la pieza en cuestión que estamos analizando tiene un metro de longitud, su deformación máxima recomendada estaría entre 6.9 por 10 a la menos 4 a 6.9 por 10 a la menos 3 radianes por cada metro. Esto lo podemos expresar en grados, como decíamos, multiplicando por 59.3. Entonces, si expresamos estos valores en grados, sería 6.9 exponencial menos 4 por 57.3. Entonces, esto equivale a 0.0395 grados por cada metro. Como ven, pues es un valor bastante pequeño. Y para este de aquí, pues sería, como este es a la menos 3, pues sería simplemente 10 veces mayor. Y esto sería 0.395 grados por cada metro. Entonces este sería el rango aceptable. De tal manera que decíamos una pieza de 1 metro pues pudiera tener máximo esta deformación. Bien, entonces con estos antecedentes vamos a empezar a hacer algunos problemas para practicar esto que acabamos de ver. El primero que vamos a hacer es el problema 4.11. Dice, determine el ángulo de torsión en grados entre dos secciones con una separación entre ellas de 250 milímetros en una varilla acero al carbón de 10 milímetros de diámetro, cuando se somete a un par de torsión de 15 newton por metro. Exprese el resultado en grados y compare contra los valores de la tabla 4.2 para el caso de una parte de una máquina en general. Entonces, bueno, pues calculamos nuestro ángulo de torsión y lo comparamos con las recomendaciones que nos dan a ver cuánto es. Aquí, pues viendo el resultado, pues sí es una torsión bastante considerable. Entonces vamos a hacer las operaciones y luego ya revisamos contra las recomendaciones de la tabla que acabamos de ver y pues ya establecemos algunas pequeñas conclusiones. Entonces dijimos que el ángulo de torsión es el torque por la longitud del elemento entre el momento polar de inercia por el módulo de elasticidad cortante. Y en este caso, pues el material es acero al carbón. ¿Sí? Entonces nos dan la torsión como 15 newton metros. Aquí tenemos las unidades correctas, no hay que hacer conversión. La longitud nos la dan en milímetros, la convertimos a metros. El momento polar de inercia, pues ya sabemos que es pi por el diámetro de la cuarta. En este caso es un diámetro de 10 milímetros. Hay que también convertirlo a metros. 10 milímetros a la cuarta. Y el 32 pues termina aquí arriba. Entonces vamos a ver. Y recuerden que este resultado pues nos va a dar en radianes. Perdón, me falta el módulo de elasticidad cortante. Aquí me falta el módulo de elasticidad cortante. Entonces antes de proceder, dijimos que es acero al carbón. Y para acero al carbón, el módulo de elasticidad cortante, aquí está, aceros aliados y al carbón simple, es en unidades del sistema internacional 80 gigapascales. Entonces, vamos a ver. Este es por 80 gigapascales, 80 por 10 a la 9 pascales. Y dijimos que el resultado nos va a dar en radianes. Lo vamos a multiplicar por 57.3 para convertirlo a grados. 15 por punto 25 por 32 entre pi entre 0.01
a la cuarta entre 80 exponencial 9. Y por 57.3, para expresarlo en grados, me da 2.736 grados, que podemos redondear a 2.74. Entonces, bueno, esa es la torsión, es una torsión considerable. Si vamos a los cálculos que habíamos hecho previamente, que por cada metro podríamos tener una deformación hasta de 0.395, pues vemos que claramente lo excedemos. Digamos que el límite máximo del ángulo de torsión para partes de una máquina en general, o sea, no estamos refiriendo a una máquina que no es de precisión, decía que era 0.395 grados por cada metro. Entonces, esta parte, este elemento que estamos analizando, pues solo mide la cuarta parte. Entonces, si para un metro es esto, para 0.25 metros, pues solo sería la cuarta parte. La deformación máxima aceptable sería 0.395 entre 4, que es 0.09875 grados. Esto sería el teta máximo para un elemento de 0.25 metros. Entonces, claramente lo estamos excediendo. Entonces, para este caso en particular que estamos revisando, la deformación que se está produciendo es bastante considerable, aunque el torque es pequeño, pero también es un diámetro de, digamos, pues apenas 10 milímetros, una varilla muy pequeña. Entonces produce un gran torque y una deformación que si se hiciera una máquina, pues no sería lo más recomendable. Entonces aquí lo que se pudiera hacer, pues obviamente se podría cambiar de material, pero sería más fácil simplemente aumentar el diámetro de la pieza para que tenga mayor capacidad de resistir al ángulo. Vamos a hacer, aunque no lo pide el problema, vamos a hacer un estimado. ¿Qué pasaría si el diámetro lo aumentamos? Vamos a poner un valor comercial. Vamos a aprovechar e irnos hasta nuestro apéndice A2, que son valores recomendados. Decíamos, esto no es parte del problema, pero pues es buena práctica. Entonces, los tamaños básicos preferidos, estamos en milímetros. Si queremos cambiar de 10 milímetros, podríamos ir 12, 16, 20. Vamos a ir a este valor de 30 milímetros. A ver qué resultado nos da. Entonces, esa es la torsión, es la misma longitud. Vamos a conservar la misma longitud. Este 32 pues es del momento polar de inercia. Lo que va a cambiar es el diámetro. Ahora va a ser 0.03 a la cuarta. Y conservamos el mismo material, por lo tanto el mismo módulo de elasticidad cortante, 80 por 10 a la 9 pascales. Y vamos a ver si quedamos por debajo de este valor. Entonces son 15 por 0.25 por 32 entre pi, entre 0.03 a la cuarta y entre 80 exponencial 9. Y lo multiplicamos por 57.3. Entonces ahora la deformación me está dando 0.03378. Y pues sí, ya nos quedó por debajo de este valor. Solo voy a verificar mis cálculos. 15 por 0.25 por 32 entre pi, entre 0.03 a la cuarta y entre 80 exponencial 9. Y todo esto por 57.3. Sí, estamos correctos. Entonces ya con este diámetro, vean cómo se redujo el ángulo de torsión y ahora sí estamos por debajo de este valor. Entonces, pues se puede hacer la pregunta de cuál sería el diámetro mínimo requerido y pudiera ser, o sea, esa es otra posibilidad, creo que de hecho es el siguiente problema, pudiéramos poner esto como una incógnita, o sea, bueno, más que como una incógnita, como un dato, porque ahorita es incógnita, podríamos poner aquí como un dato el ángulo y decir, nuestro límite es este que tenemos aquí, 0.0987
5 y ahora lo que tenemos como incógnita es el diámetro y de ahí podríamos despejar el diámetro. Esa sería otra posibilidad. Entonces, bueno, voy a borrar la pizarra para continuar con el siguiente problema, que es el 4.12. Bien, para este problema 4.12 nos plantea: determine el diámetro requerido de una flecha redonda de lesión de aluminio 6061 T6. Si no se debe torcer más de 0.08 grados en un pie de longitud, cuando se somete a un par de torsión de 75 libras pulgada. Entonces, bueno, justamente en este problema tenemos como incógnita el diámetro. Escribo nuestra fórmula. Ángulo de torsión es torsión por longitud entre momento polar de inercia por el módulo de elasticidad cortante. Y el módulo de elasticidad cortante para este material es un aluminio 6061. Vamos a tomar el dato de la tabla. En este caso estamos en el sistema inglés, 3.75 por 10 a la 6. Bien, entonces, ahora tenemos como dato el ángulo de torsión y como incógnita el diámetro. Entonces vamos a meter el ángulo, pero recuerden que aquí está expresado en grados. Entonces tenemos que dividirlo entre 57.3 para que nos dé radianes y poderlo meter en la fórmula. Entonces aquí va a ser 0.08 entre 57.3, que me da 1.396 por 10 a la menos 3 radianes, es igual a una torsión de 75 libras pulgada. Estamos bien con las unidades. La longitud es un pie, entonces lo convertimos, perdón, a pulgadas, 12 pulgadas, 12 pulgadas entre el momento polar de inercia, que es pi por el diámetro a la cuarta sobre 32, pues esta me va a quedar como incógnita. Y como el módulo cortante, había visto que el dato es 3.75 por 10 a la 6 P6. Entonces, pues ahí despejamos el diámetro. Serían 75 por 12 por 32 entre pi entre 3.75 exponencial 6. ¿Ok? Entonces este diámetro pues pasa multiplicando y este valor pasa dividiendo entre 1.396 exponencial menos 3 y luego de ese resultado que me da 1.75 raíz cuarta o elevado a la punto 25 según como lo quieran ver. Entonces este diámetro me da 1.150 pulgadas. Bien, entonces en este caso, para que pudiera soportar esta torsión sin exceder esa deformación, tendría que tener un valor de 1.15 pulgadas o superior. Entonces, justamente este es el diámetro mínimo. Bien. Entonces, bueno, en cuanto a ese problema, pues sería todo. Ahora, en estos problemas vamos a aplicar lo que hemos visto que es el principio de superposición. También lo hemos comentado en algunos otros videos, donde comentamos que, por ejemplo, en el caso de la deformación axial, no podemos aplicar la fórmula de deformación axial, que ella de fuerza por longitud entre módulo por área, no lo podemos aplicar a un elemento que tiene diferentes áreas o que tiene diferentes materiales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí un elemento que está fijo aquí en la pared y tenemos diferentes diámetros, por lo tanto vamos a tener diferentes áreas, y para calcular este delta 1 pues hacemos un análisis y para este delta 2 hacemos otro análisis, porque aquí tenemos diámetros diferentes. También puede ser el caso de que sea un elemento del mismo diámetro pero diferentes materiales, e igualmente tenemos que descomponer en varios problemas. Este puede ser una varilla de dos elementos, que este fuera aluminio y este fuera acero. Igual hacemos un análisis de formación para el acero y el otro para el aluminio, y luego lo expresamos como una suma algebraica. Y con suma algebraica nos referimos a que respetamos los signos. Entonces, para el caso de la torsión es exactamente lo mismo. Tenemos nuestra fórmula de torsión, pero tenemos que cuidar que aquí las condiciones sean constantes. Entonces, como tenemos dos torques aplicados, pues tenemos que separar
esta de torque del que está del punto B hasta el D. Y adicionalmente, pues tenemos áreas distintas, incluso dentro del elemento de B hasta D, tenemos aquí una sección que es hueca. Entonces lo que vamos a hacer, pues simplemente descomponer nuestro análisis en todas las secciones que sea necesario y luego lo sumamos o restamos. En este caso, los dos torques van en el mismo sentido, entonces se suman. Sin embargo, si uno fuera contrario al otro, pues se restarían. Entonces, voy a hacer una pausa para borrar la pizarra y continuamos con este problema. Entonces, en lo que nos está aquí planteando el problema 3.38 nos dice lo siguiente. La varilla de aluminio AB, o sea, esta sección clara, que tiene un módulo de cortante de 27 gigapascales, está unida a la varilla de latón BD. Entonces, el material oscuro es latón y pues tiene otro módulo de elasticidad cortante, aquí nos lo están dando. Si se sabe que la porción CD de la varilla es hueca y tiene un diámetro interior de 40 milímetros, entonces este hueco es de 40 milímetros, determine el ángulo de giro en A. Entonces, para este caso, pues el ángulo de torsión total va a ser el ángulo de torsión en la sección AB, que tiene torque y área y material constante. Entonces es la torsión AB, más la torsión de B a C. No nos podemos ir todo corrido porque aquí hay diferentes áreas, una parte sólida y otra parte es hueca. Entonces es la torsión de B a C y finalmente la torsión de C a D. Y aquí, como decíamos, lo estamos poniendo, es positivo, porque estos dos torques van en el mismo sentido. Nosotros lo expresamos así y ya cuando hacemos el análisis determinamos si los torques son positivos o negativos en una sección. Voy a tratar de plantear una situación en donde pudiéramos tener torques, uno positivo y uno negativo. ¿Okay? Entonces aquí esto es un elemento con dos diámetros distintos y aquí en esta parte pudiera tener un torque, digamos, de 500 newton por metro y lo vamos a tomar en el sentido de las manecillas de reloj positivo. Pero aquí en esta sección, lo estoy pues dibujando de lado, pudiera tener un torque con el sentido contrario y que fuera de 1000 newton por metro. Vamos a poner 2100 para hacerlo más claro. Entonces, como este es el sentido contrario, este es negativo. Cuando hacemos nuestro análisis en esta primera sección, pues el único torque que entra aquí es 500. Entonces, para esta sección, el torque que ponemos en la fórmula es más 500 Nm. Esto sería en la sección 1. Pero en esta sección, lo que hacemos es tomar todos los torques que quedan del lado derecho. Entonces tenemos menos 2100 más 500. Entonces aquí nos daría menos 1600 Nm. Entonces cuando hacemos nuestra operación del ángulo de torsión, el primero nos queda positivo, este nos queda positivo con un cierto valor y el otro nos queda negativo con un cierto valor. Y esto nos referimos con suma algebraica, simplemente la suma respetando los signos. Aquí pues tendríamos que hacer todas las operaciones, solo quería ilustrar cómo aplica esto de los signos cuando tenemos torques en sentido contrario. Posteriormente pues vamos a hacer un problema en el que tendremos esta condición. Por lo pronto estos dos van a ser positivos y pues se van a sumar directamente. Entonces borramos aquí esta parte de la pizarra y nos ponemos a hacer las operaciones. Bien, entonces para este caso decíamos que si lo vemos de lado, bueno, tendría que dibujarlo de derecha a izquierda. Este sería el apoyo y aquí tengo el primer elemento del cual una parte pues es hueca. Una parte es hueca. Y luego acá tengo el siguiente elemento. Y en este caso, si ven, el sentido de giro es contrario a las manecillas del reloj. Entonces en este caso vamos a ponerlo como negativo. Y este también es contrario a las manecillas del reloj. También lo ponemos como negativo. ¿Okay? Y el valor para cada caso, en este son 800. Aquí son 800
Newton por metro y aquí son 1600 Newton por metro. Entonces, para esta sección, pues el único torque que entra es 800. Y para la siguiente sección, no importa si hago el corte aquí o acá, lo que estoy analizando son los torques. Entonces, en cualquier punto entre el elemento, entre el punto B y el punto D, perdón, en cualquier parte que haga el corte, pues va a tener 1600 newton más los 800 que tenía. Entonces los mi torques van a ser directamente 800 y de aquí para acá van a ser 2400 en negativos. Esta parte del positivo y negativo es, por así decirlo, una convención. O sea, la convención que estamos usando es que en el sentido de las manecillas del reloj es positivo. Pues aquí en el contexto de esta clase, cuando digamos que algo es positivo, es lo mismo que decir en el sentido de las manecillas del reloj. Y si decimos que algo es negativo, entonces es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Comento esto porque alguien pudiera tomar la convención contraria. Entonces, si es posible omitir el signo, siempre y cuando expresemos en qué sentido, sentido de las manecillas del reloj o sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en este caso, los torques son negativos, o sea, son en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, me va a permitir borrar nuevamente para ahora sí proceder a hacer las operaciones. Bien, entonces miren, aquí puede ser práctico hacer una tabla, o así me lo parece a mí que es práctico, donde pongamos primero el segmento que vamos a analizar, que en este caso tenemos 3 segmentos, AB, BC y CD. Y luego aquí vamos anotando los datos de la fórmula, que primero sería el torque, luego la longitud del segmento, luego el momento polar de inercia y finalmente el módulo de elasticidad acortante. Okay, y ya al final anotamos el ángulo de torsión. Entonces para el primer segmento, pues la torsión es 800 newton por metro. La longitud es 400 milímetros, 0.4 metros. El J, pues lo calculamos que es pi por el diámetro, 36 milímetros. Aquí está el diámetro por 0.036 a la cuarta y entre 32. Y esto me da un valor de 1.649 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. Si lo deseamos, podemos omitir las unidades siempre y cuando pues, seamos consistentes. Y en el caso del módulo de elasticidad cortante, para ese primer segmento, dice que es 27 gigapascales. Vamos a ver, aquí di un brinco muy grande. Entonces es 27 por 10 a la 9 pascales. ¿Okay? Entonces, aquí finalmente dijimos que esto lo vamos a tomar como negativo porque es el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Okay? Y vamos a anotarle aquí sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a hacer nuestras operaciones. Serían 800 por 0.4 entre 1.649 exponencial menos 7 entre 27 exponencial 9. Y esto lo vamos a multiplicar por 57.3 para que nos dé en grados. Esto sería 4.118. Y pues en el resto de los segmentos pues seguimos haciendo nuestro análisis. Dijimos que este era muy sencillo y los torques de aquí, aquí y de aquí a acá pues van a ser la suma de estos dos, que van a ser 2400. Aquí dije un poco reducido el espacio, y en este caso no voy a anotar las unidades porque pues tengo aquí congruencia dimensional y sé que mis resultados me van a salir primero en radianes y luego convertido a grados. La longitud del segundo segmento son 0.375 metros. Necesito calcular el momento polar de inercia, es un segmento sólido, es pi por un diámetro de 60 milímetros, 0.06 a la cuarta y entre 32, que me dan
vuelvo a repetir mis operaciones. Entonces es pi por 0.06 a la cuarta entre 32. Okay, me da 1.272. 1.272 por 10 a la menos 6. El material, dijimos que cambia para la parte que está oscura, dice que es latón con 39 gigapascales. Entonces 39 por 10 a la 9 pascales, y igual ya sé que es el mismo material acá, lo puedo anotar de una vez. 9 gigapascales. Los datos que me faltan para el segmento CD son el torque, que es el mismo torque, 2400, la longitud, que son 0.25 metros, y necesito calcular el momento polar de inercia para ese segmento que está hueco, que es pi por 0.06, bueno, abrí paréntesis, a la cuarta, menos el hueco decía que eran, creo, 36 milímetros, no, 40 milímetros, menos 0.04 a la cuarta, cierro paréntesis, y entre 32. Y me da 1.63, voy a verificar. Es pi por 0.06 a la cuarta menos 0.04 a la cuarta, cierro paréntesis, entre 32. Ok, me da 1.0121, voy a verificar por tercera vez porque tuve dos resultados diferentes. Entonces, pi por, abro paréntesis, 0.06 a la cuarta menos 0.04 a la cuarta y entre 32. Sí, 1.021. Entonces ahora procedo a hacer mis multiplicaciones. En todos los casos la torsión va en el mismo sentido contrario, y va a ser negativa. Entonces el primero es 2400 por 0.375 entre 1.272 exponencial menos 6 y entre 39 exponencial 9. Y eso es radianes por 57.3. Aquí es 1.040, básicamente 1.040 grados. Y el último es 2400 por 0.25 entre 1.021 exponencial menos 6 y entre 39 exponencial 9. Nuevamente por 57.3 y me da 0.8634 grados. Entonces ya mi ángulo de torsión total, vamos a ver, es esto, y 1.040 y 4.118. Entonces esto me da menos 6.021 grados. Lo estoy anotando negativo. Tengo dos formas de expresarlo. Le puedo poner sentido contrario de las manecillas del reloj, sentido contrario de las manecillas del reloj, o puedo también anotar en la convención que usé. Puedo decir, o sea, como me salió negativo y es contrario, lo puedo expresar así. Sentido contrario de las manecillas del reloj. Cualquiera de los dos resultados sería equivalente. Entonces aquí en esta solución que está con 6 puntos dorados es correcto, siempre y cuando para complementar o anote aquí esto, o le ponga la nota sentido contrario de las manecillas del reloj para tener la misma convención. Y bien, pues con esto terminamos este problema. Aquí dejamos un problema, el problema modelo 3.3, que es la misma secuencia. Son diferentes datos, son también 3 secciones. Tenemos 2 torques que van en el mismo sentido. Solo tengan en cuenta que cuando lo estoy viendo desde este lado, este torque es en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces lo anoto así, o le anoto sentido de las manecillas del reloj. Y bien, pues eso sería todo. Este problema pues lo dejamos para que ustedes lo puedan practicar. Con esto termino este video. Como de costumbre, muchas gracias por su atención. Hasta luego.